En las sombras de las montañas tachirenses, donde la niebla envuelve los secretos más oscuros, se esconden historias que erizan la piel. Bienvenidos a Relatos de un pueblo tachirense, un viaje al corazón de lo desconocido. Acompáñanos en un recorrido por las calles que, a simple vista, parecen tranquilas, pero que esconden leyendas que han sido transmitidas de generación en generación. ¿Estás listo para descubrir lo que se oculta en la fachada de un pueblo cotidiano? El viento silbaba como la melodía entre las cruces del cementerio olvidado de la ermita. Allí, bajo el cielo que presagiaba tormenta, trabajaba Grender, el sepulturero, limpiando las lápidas con la meticulosidad de quien conoce la fría compañía de los muertos. Eran las 5:40 de la tarde, cuando el sol proyectaba largas sombras que creaban siluetas siniestras sobre las tumbas. De pronto, unos gritos desde la entrada lo llamaron. ¡Grender! ¡Grender! Eran sus amigos sepultureros, indicándole que 3 mujeres habían entrado al camposanto, dirigiéndose a una tumba en específico. Se condujo a las caminerías de aquel solitario cementerio. Debía encontrarlas. Quizás necesitaban sus servicios, le dijeron sus amigos. ¿Qué podía perder? No oía a nadie. Había un silencio envolvente e inquietante, y para su sorpresa, no encontró a nadie. La desolación era absoluta. Regresó rápidamente. Quizás fue en una dirección equivocada. Sus amigos incrédulos lo acompañaron hasta la tumba señalada. Vacía, completamente vacía. La mirada de uno de ellos se clavó en las imágenes que adornaban la lápida. Allí estaban, eran ellas, los rostros de las 3 mujeres que, minutos antes, habían recorrido los senderos del cementerio. Inmóviles como piedra, sin poder creer lo que acababa de ocurrir, no eran simplemente 3 mujeres, eran 3 apariciones, 3 espectros que habían dejado su marca en ellos para siempre, en donde el miedo se adueñó por completo de sus almas. Esta es solo una de las tantas historias que envuelve la locación, fría como la piedra del cementerio, guardando más que huesos y polvos, guardando secretos, susurros que se deslizan entre las tumbas, historias grabadas como la de Anunciación Orduz, una mujer que supo el sabor amargo del tabaco y la punzante frialdad del acero. Una tarde, sus gritos desgarradores alarmaron a la comunidad, al mismo tiempo que la hoja de un cuchillo, frío y despiadado, se hundía en su carne. Afilado como el rencor de un hombre ebrio, se hundió en su carne una y otra vez. Luis Ochoa, su esposo, ciego por los celos y el alcohol, había convertido una discusión en un baño de sangre. Cuando los vecinos salieron de sus casas, el cuerpo de Anunciación estaba rodeado de un charco de sangre, junto al cuchillo que le había arrebatado su vida. La muerte de Anunciación, injusta y cruel, conmocionó a la ciudad. La imagen de esa mujer humilde, trabajadora, víctima de la brutalidad masculina, se grabó en la memoria de todos. Su entierro se dio en esa misma locación, el cementerio de la ermita, y esos gritos desgarradores, llenos de sufrimiento, resonaron durante décadas en la mente de sus allegados. Al pasar los años, esta tragedia desencadenó una superstición, en donde muchos aseguraban que las peticiones acompañadas de velas Anunciación se convertían en un milagro, y hoy, 80 años después de su muerte, sigue cumpliendo las plegarias de muchos, respondiendo a las súplicas de quienes desean reunir a sus 2 amores, intercediendo en sus corazones. Aún se pueden sentir los ecos de sus gritos desesperados, recordando lo dolorosa que fue su muerte, un eco que solo los más valientes se atreven a escuchar. La historia de Grender apenas ha comenzado. Nos espera una noche llena de misterio, suspenso y relatos
que oscilan entre la realidad y la leyenda. Quédense con nosotros. Otro de los sucesos llenos de incertidumbre que se viven dentro del cementerio municipal de San Cristóbal fue la historia de Luis Alberto Méndez, el bandido que se convirtió en leyenda. Pero, ¿qué ocurrió con este joven para que muchos acudan a su tumba en busca de favores? Aquellos que buscan ayuda en situaciones económicas desesperadas, suplican de rodillas en su fría tumba. Las leyendas urbanas suelen tener un grano de verdad. Luis Alberto Méndez, un nombre que susurra el viento entre las tumbas. Murió el 29 de marzo de 1982. Así lo afirma su placa de mármol desgastada pero aún visible. La tumba está adornada con un curioso arreglo floral. Siempre hay flores rojas allí, aunque nadie sabe quién las lleva. La policía solía perseguirle por sus actos vandálicos, varios robos a bancos y comercios adinerados, pero entre la gente pobre era diferente. La leyenda hablaba de él como un justiciero, alguien que robaba a los ricos para darle a los pobres, tomando de los que tenían de sobra para ayudar a los que no tenían nada. El Robin Hood de esta pequeña comunidad. Un día estaba realizando mi trabajo, limpiando las malas hierbas que brotaban alrededor de su tumba, cuando escuché a dos mujeres hablando en voz baja. Eran ancianas del barrio La Ermita. Hablaban de un favor que le habían pedido a Luis Alberto, un milagro económico que él había realizado. Una de ellas tenía una pequeña bolsa de tela desgastada. Me la mostró orgullosa, diciendo que contenía la ofrenda de gratitud. Era una pequeña cantidad de dinero, pero era todo lo que podían dar. Esa humildad y fe me quedé impactado. A veces la realidad es más extraña que cualquier leyenda. La gente todavía le trae ofrendas, pequeños regalos, dinero y flores rojas. Fascinante el poder de las leyendas, la fe ciega, el misterio de la justicia poética. La tumba de Luis Alberto es un pequeño altar popular, una demostración de que la memoria, incluso la memoria de un bandido, puede perdurar mucho después de la muerte. Y esto no es todo lo que esconde este gran cementerio. Las historias abundan, así como la fe en cada rincón. Como el justo juez, conocido en la Iglesia Católica como el Juez Supremo, imparcial y misericordioso a quien acuden los fieles para pedir protección, ayuda y situaciones difíciles. El justo juez, una escultura imponente, de piedra oscura, situada en un rincón apartado del cementerio. Es una figura enigmática, una especie de ángel caído, con una expresión solemne, casi amenazante. No tiene nombre ni fecha en su pedestal, solo una inscripción que dice simplemente justo juez, rodeado de tumbas, sin pasar desapercibido por su tamaño, rodeado de placas de agradecimiento. Hasta el sol de hoy se dice que hace milagros. Recuerdo una tarde lluviosa trabajando cerca de su figura. Una mujer joven, vestida de luto, se acercó con una vela encendida. Estaba llorando sin consuelo. Depositó la vela ante la figura y comenzó a rezar con fervor. Le pedía a él por la salud de su hijo. En ese momento me di cuenta, la figura imponente del justo juez no era solo de piedra, sino un símbolo de esperanza, de oraciones desesperadas, de súplicas por ayuda. La fe de esa mujer era palpable. Muchos le atribuyen curaciones, éxitos académicos y hasta asuntos económicos inesperados. Es asombroso cómo una simple escultura puede despertar tal devoción y creencia. Las historias de Grendel son mucho más que relatos de un sepulturero. Son un reflejo de la cultura, de las creencias y los misterios que rodean a la muerte. La próxima historia, sin embargo, se adentra en un terreno aún más oscuro.
El sepultero Grender tenía mucho que contar. Años de trabajo lo habían llenado de muchas experiencias. Las siguientes historias de Grender se adentran en las zonas más oscuras y olvidadas del cementerio, lugares donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve borrosa, lugares donde la energía es palpable, diferente. La Cruz Mayor es la capilla central del cementerio. Allí reposan las almas sin nombre, sin familia, sin nadie que los recuerde. Un lugar desolador, lleno de cruces sencillas, sin adornos, sin nombres. Solo la fría presencia de la muerte anónima. En las noches de luna llena se siente una energía peculiar ahí. Un frío que se te mete en los huesos, que te recorre la espina dorsal. Gritos apagados, quedas sin voz, lamentos susurrados al viento. En otro rincón, el rostero mayor, un espacio abierto, sin techo, donde se dejaban los restos de los cuerpos que no podían o no querían ser enterrados. Imagina un lugar desolado, expuesto al sol, a la lluvia, lleno de huesos dispersos, cráneos a la intemperie. Realmente un sitio desolador. En las noches he visto sombras que se mueven entre las tumbas, que se desvanecen con la misma rapidez con la que aparecen. He sentido presencias. Es como si el lugar, no sé, como si el lugar mismo estuviera vivo. El Restero Mayor. Un lugar de energía negativa, sin duda. Muchos creen que es un lugar donde se esconden y se acumulan malas vibraciones, las energías negativas, las entidades oscuras. Es comprensible que Grender haya vivido experiencias perturbadoras allí, en este espacio donde reposan las almas de quienes fueron olvidados por quienes amaban. Y luego están los rituales, cosas aterradoras que no tengo palabras para explicarlo. He visto tumbas abiertas, gallos muertos, con una carta clavada en su cuerpo, incluso muñecos de telas con alfileres, fotos con marcas. También he observado rituales de santería, de brujería. En el cementerio es una actividad bastante frecuente. Es un espacio muy vulnerable. Cuando encuentro estos elementos, los reúno y los quemo. Las cenizas las esparzo con el viento y, aunque las imágenes se van, la sensación se queda. Una opresión en el pecho, una frialdad que te da una cala hasta los huesos. Incluso ahora, al recordarlo, pues puedo sentir ese olor a hierba y especies, mezclado con el pestilente olor de la muerte y de algo más. Algo oscuro, desagradable, profundamente inquietante. Actualmente, Grender sigue trabajando allí, en este desolado cementerio, lleno de gritos y misterio, en donde la fe, la superstición y el misterio se esconden de la naturaleza humana. Desde entonces, no volvimos a aquella locación. Y si ustedes piensan visitar un cementerio, espero que se cuiden y que el miedo no les gane.